Si hemos hablado de los criterios Frey, conviene también no dejar de hablar, quizás por un orden de importancia, los criterios Daubert. En los criterios de Daubert podemos recordar un grupo de hermanos que habían nacido con deformaciones físicas. Investigaron y encontraron que su madre durante el embarazo había consumido un medicamento Benedictine, que a juicio de estas personas había sido el causante de sus defectos físicos. Entonces decidieron demandar civilmente al laboratorio. Los demandados, sin embargo, demostraron que no había evidencia científica que probara un nexo causal entre el consumo de tal medicamento y las malformaciones que sufrieron estos niños. La Corte Suprema estadounidense, al resolver este asunto, eliminó el estándar Frey y determinó el estándar Daubert. Es decir, que no bastaba el respaldo científico mayoritario para admitir la prueba científica. ¿Por qué me gusta mucho más el criterio Daubert desde el punto de vista de un enfoque diferencial, de una interpretación de la perspectiva de género obligada por la jurisprudencia y ahora por la ley a el enfoque diferencial? En primer lugar, porque el criterio Daubert, que también ha sido admitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación Mexicana y por tanto puedo utilizarlo en México, es falseable. Es decir, que la teoría eh, debe reproducirse y debe demostrarse. Decía anteriormente que un criterio debe ser científico y ese criterio pericial es científico si se puede reproducir en las mismas condiciones para darnos la misma respuesta científica. Pero con los falseables debe ser publicitable, la publicidad del criterio. Es decir, que haya sido publicado o sea del conocimiento de la comunidad científica. Que no sea un criterio mío, ¿no? A mí una cosa, perdón que aproveche, que me preocupa de muchos abogados mexicanos que son profesores de procesal penal, por ejemplo, o de derecho penal, que no escriben nada. He hablado con algunos de ellos y les da miedo escribir por la crítica. Lo importante de la publicidad de un criterio es soportar la crítica y que otros peritos asuman ese criterio para ver si pueden probar sus propias periciales. Un tercer criterio al que suma Daubert es la tasa de error, es decir, la posibilidad de demostrar el margen de error en que se puede incurrir en la teoría. De modo que los jueces, al escuchar el margen de error, estén seguros de que sí es posible esta pericial y no otra. El cuarto criterio es la aceptación de la comunidad científica. Es decir, que no solamente el perito que está utilizando la pericial correspondiente o los reactivos correspondientes o la metodología correspondiente, no solamente él, sino la comunidad científica acepta esa teoría o esa práctica pericial. En quinto lugar, que el perito sea nombrado previamente con conocimiento de su teoría y deje participar a los demás. Una prueba pericial permite, ¿no?, el trabajo del perito asignado por el juez o por las partes, pero la presencia de la contradicción de las partes, porque es muy importante. Yo en algún momento escribí un libro diciendo el desahogo de la prueba en México se realiza en los laboratorios o se realiza en el juicio oral. Y dije, cuidado, en los laboratorios. Y ahí debe darse la contradicción de las contrapartes. Que el perito esté capacitado en el proceso penal, que esté capacitado en el proceso civil, familiar, laboral, en las teorías y admita refutar las controversias.
En séptimo lugar, que el perito sea capaz de ofrecer respuestas desde las necesarias perspectivas, es decir, desde un enfoque diferencial. Y finalmente, que el perito cuente con datos comprobados a su nivel pericial actual. Qué importante es que el perito nos esté sirviendo para, para probar, ¿no? Porque los jueces al final nos apoyamos en el perito para decir sí o no en cualquier prueba. Y por tanto, entonces el perito debe convencer al juez. Y aquí termino con una idea que es muy importante. En una discusión de abogados, decían todos ellos, bueno, pero es que a mí el perito me convenció, me convenció, me convenció. Entonces yo les dije, abogados, perdón, los peritos no tienen que convencernos a nosotros, tienen que convencer al que va a resolver en definitiva ese caso. Y no solamente debe convencer al juez, que es el que resuelve ese caso, sino que debe redactar sus conclusiones de modo que el juez las pueda asimilar, asumir y ojalá copiarlas en la sentencia condenatoria o absolutoria en la que igualmente acoge la respuesta del perito. Vean que no es una perspectiva subjetiva de género, sino un enfoque diferencial que nos lleva a la eficacia y eficiencia del perito y de la pericia. Muchas gracias.